Pues me llamo Samuel Molina, me conocen en internet como Fukui. Yo soy un friki, un aficionado a los videojuegos. Profesionalmente me dedico a desarrollo de videojuegos, a game design, a la parte de comunicación y marketing. Y trabajo en B-Square, que es una empresa donde hacemos videojuegos para móviles. Pues mi formación desde pequeño siempre ha estado orientada a la parte técnica, a la parte informática, que ha sido una de mis pasiones, y entonces estudié Administración de Sistemas. Estudié luego cursos de programación Java, de programación SQL, y luego también, cuando era más pequeñito, estas actividades extraescolares que uno hace para aprender cosas, estuve 2 años en la escuela JOSO haciendo dibujo, que me dio por ahí por aprender, y también aprendí una época un poco de ajedrez, así como afición un poco rara, y luego mucha parte autodidacta, de desarrollo de videojuegos sobre todo, en cuanto a diseño, comunicación y marketing, que es lo que hago. Todo eso lo he ido aprendiendo un poco en la experiencia, en proyectos que he ido colaborando y aprendiendo sobre la marcha, libros, internet, preguntando y pues un poco a mi aire. De pequeño, sí que bastante pequeño ya me había orientado bastante a la parte informática, enseguida me llamó la atención. Creo que cuando tenía ya 8 o 9 años en mi colegio ya empezaban con los ordenadores antiguos que son prehistóricos hoy día, y ya me atraía bastante el tema, pero quizá al principio no me veía tanto como para dedicarme a ello. Sí que la parte de docencia es algo que me ha atraído mucho y era una opción que siempre he tenido ahí. De hecho, ahora una de las cosas que quiero llegar a hacer es dar clases sobre desarrollo de videojuegos, y me había orientado un poco en la parte de docencia, me había imaginado dando clases de quizá informática, ¿no? Y lo de informática ya viene un poco más cuando tienes que decidir qué estudiar, ¿no? Y orientarte a una carrera y saber exactamente a qué te vas a dedicar y con qué te vas a ganar la vida. Y entonces informática sí que enseguida fue mi primera opción. Extraescolares estuve haciendo 10 años baloncesto, era mi deporte favorito, aunque yo era de los bajitos de la clase. Al principio me pusieron como base, pero tampoco era muy bueno y acabé como escolta. Baloncesto siempre me gustó, de hecho una anécdota que me gusta contar cuando se habla de baloncesto es que nosotros, nuestro colegio, yo estaba federado, pues hacíamos un torneo anual con otros colegios y había uno con el que hubo 2, 3 años, 4, no me acuerdo, que hicimos torneos seguidos con ese colegio porque había como una especie de acuerdo, y era el colegio de York donde estudiaba y donde jugaba Pau Gasol. Entonces yo con 14, 15, 16 años me enfrenté a Pau Gasol, lo conocí en un entorno así escolar y fue bastante increíble porque el tío ya era un crack. Y bueno, a mí el baloncesto siempre me gustó, el ajedrez que comentaba antes también, aunque es un deporte más intelectual, también me gustó bastante, y fútbol en el patio del colegio. Trabajar, yo empecé ya con 16 años a trabajar los sábados para sacarme un dinerillo porque en mi casa no me daban una paga. Y entonces, para pagarte el cine, para pagarte los videojuegos, pagarte los vicios, empecé en una copistería haciendo fotocopias y era de un familiar y ahí bien. Luego empecé ya buscándome yo la vida, algo más temporal, a veces para verano o para Navidad, en la FNAC, en el centro comercial, en las tiendas FNAC, de cara al público, vendiendo hardware y software, porque se me daba bien, me gustaba, además venía relacionado con lo que yo había aprendido. Y luego ya dejé bastante la parte ya de cara al público, que quema mucho, la verdad que trabajar de cara al público es duro, y ya me metí en el mundo empresarial, en consultorías, porque al principio cuando sales de informática es lo primero que te ofrecen, porque no requieren casi de formación y ahí además hay mucha oferta, y entonces ya fue consultorías técnicas, programación, y de ahí ya fui dando el salto, fui a una empresa de audiovisuales, de producción para televisión y cine, y acabé luego en videojuegos. Una película de las que más me ha marcado quizás sería alguna de Disney, probablemente, quizá queda un poco cursi, pero es que Disney es muy Disney. Quizá diría El Rey León. Luego, libro, diría El Hobbit porque me lo leí, recuerdo que es de los libros que me he leído más rápido, que lo devoré muchísimo,
lo mejor era por el momento en que me lo leí que me apasionó. Quizá no es el que más me haya gustado luego, porque he leído libros muy buenos, pero me marcó mucho el Hobbit. Y grupo de música, eso sí que lo tengo súper claro, que es Queen. Queen para mí son los mejores, son los cracks y me encantan todas sus canciones. No, a ver, Fukui no deja de ser un alter ego mío, pero soy yo, sigo siendo yo. El nombre viene simplemente porque en su día, cuando quería ponerme un nombre en internet, quería que fuera diferente y no ponerme pues Sephiroth 70 o Sephiroth 71 o Sephiroth, ¿no? El año que has nacido, Sephiroth 80. Entonces busqué un nick que me gustara. De hecho, Fukui viene porque en su momento me gustaba mucho el manga y había un autor que me gustaba mucho, que se llama Masakazu Katsura. Y leyendo sobre él, pues vi que había nacido en la ciudad de Fukui. Y dije, Fukui, suena bien, suena curioso. Y me puse Fukui. Entonces, Fukui no deja de ser la identidad que yo plasmo en internet, en las redes sociales, en un sitio, porque al principio eso ponerte el nombre no, hoy día es más habitual, con Facebook, Twitter, sí que pones tu nombre, ¿no? Pero antes no, antes en el IRC o en los foros era más un nick, ¿no? Una identidad diferente. Y entonces pues por eso lo hice y me gusta que se continúe utilizando y no me importa que la gente me conozca como Fukui. Pero realmente Fukui y Samuel Molina son la misma persona, piensan lo mismo, dicen lo mismo y los fallos de uno son los fallos de otro y las cosas buenas que hace uno repercuten en el otro. No, la informática en mi casa fue bastante bien recibida porque yo tenía un tío que ya trabajaba en la Caixa, no un tío, no un primo de hecho, trabajaba ya en la Caixa y en el departamento de informática. Claro, una entidad, una empresa tan grande como la Caixa, obviamente se informatizó enseguida, ¿no? Y entonces él pues tenía un buen trabajo, me hablaba sobre ello y yo me interesaba por ello y entonces en mi casa ya veían que eso era un trabajo de futuro, ¿no? Que era algo que tarde o temprano iba a haber mucho trabajo, que todas las empresas iban a tener un departamento de informática y que los ordenadores eran el futuro. No entienden bien qué haces, ellos se creen que estás picando teclas y programando y haciendo que todo eso se mueva y funcione. E intentar explicarles el diseño, ya tienes que recurrir a algún ejemplo práctico, ¿no? Yo normalmente recurro pues, al parchís, por ejemplo. Hay quien fabrica el tablero de parchís en cartón o en madera, el que lo dibuja, y hay uno que se ha inventado las reglas, que dice cuántas casillas mueves cuando te han matado, cuántos colores hay, cuántas casillas hay, cómo es el recorrido, esas son las reglas. Pues cuando le explicas eso dice, ah, vale, y más o menos ya no hace falta profundizar, ¿no? Pues diseñar un videojuego no siempre requiere de un mismo mecanismo, depende del videojuego que diseñes, depende del equipo que tengas, cambiará una forma de intentar aproximarse a ese diseño, incluso tu propia experiencia, ¿no? Al principio los primeros videojuegos que diseñes no serán igual que los cuando lleves 10 años en la industria. Entonces, ¿cómo enfocamos el diseño? Pues yo creo, y esto es una opinión personal, porque tampoco hay una fórmula que digas el diseño ha de ser siempre así y se ha de enfocar de esta manera y hay una fórmula científica o matemática que diga primero hay que hacer esto y luego lo otro y tal. Sí que hay una organización, aunque el diseño es bastante creativo, ha de haber una cierta organización de pues, elementos que se han de diseñar, pues la cámara, los personajes, el movimiento, condiciones, menús, etc. Hay unos elementos que hay que ir tachando y haciendo, vale, este ya está, este ya está, este ya está. Pero dentro de ese orden y de esa organización, que normalmente pues, se utiliza pues, tu propia experiencia u otros juegos o fórmulas que ya existen en definitiva y que funcionan, la parte ya más creativa al final es un poco de feeling, creo yo, ¿no? de jugar, de probar, de ver cómo los demás juegan también, no solo tú, sino de qué es lo que busca el público, de cómo entiende el público lo que tú estás ofreciendo y si le sorprende, si no, si le gusta, si no, si le aburre, si le parece difícil. Entonces es un toma y daca constante. Para mí el diseño es mucho en ese sentido, es iterar, es probar, es cambiar cosas y es un proceso al final bastante constante, que sí que puede tener un fin porque el producto te dicen que ha de estar acabado y ha de salir al mercado en tal fecha, entonces obviamente te has de acotar a eso, pero que realmente si al final no, al final es un producto del que tú puedes ir actualizando y que tiene una vida más constante, pues te permite el que un diseño pues vayas cambiando, vayas mejorándolo y lo vayas adaptando incluso a lo que está pasando, ¿no? Eso pues un ejemplo claro son los juegos online como un League of Legends o un World of Warcraft, en el que el juego que sale al principio y el que es ahora es totalmente diferente, porque el diseño es
es constante, es como una persona, ¿no? Que va cambiando. Tú no eres igual que cuando eras niño, ni eres igual que cuando seas un abuelo. Entonces, el diseño es una forma de vida por sí misma que hay que conocer y respetar y enseñar para que crezca lo mejor posible, ¿no? No, aquí en B-Square sí que en cuanto a funcionamiento empresarial sí que tenemos un funcionamiento bastante transversal, o sea, no hay una pirámide con jefes y jefes y jefes y coordinadores y tal, es bastante más transversal y un coordinador y jefe por encima y entonces más o menos nos comunicamos un poco de tú a tú y luego hay gente obviamente que toma las decisiones y que está por encima, pero intentamos trabajar en ese sentido. Pero sí que luego en cuanto a la faena o el trabajo concreto que hace cada uno, sí que es más especializado, o sea, el programador programa, el diseñador diseña, el artista se dedica a dibujar. Sí que tenemos gente bastante generalista, es decir, dentro de la programación pues hay gente que a lo mejor te hace la inteligencia artificial, como que las físicas, como que la integración de una API de redes sociales, y en artista uno te puede hacer 3D, como que te hace una textura, como que te hace un concept art. O sea, tenemos gente que toca un poco de todo porque yo creo que al final hay mucha gente que le gusta no encasillarse, ¿no? A no ser que seas un crack en algo concreto y te vayas a una empresa en la que te vayan a pagar mucho y te guste esto mucho y vayas a estar mucho tiempo haciendo esto, yo creo que hay más facilidad de encontrar gente a la que si le ofreces un poco una versatilidad dentro de su propio campo, está más contenta. Y de hecho yo en mi caso, pues eso, aquí me han ofrecido la oportunidad de, pues al principio hacía diseño, ahora hago más cosas de PR y de marketing, aprendo un poco de una cosa, de otra, puedo aportar aquí, puedo aportar allá, entonces dentro de lo que es mi trabajo y mis obligaciones, tengo un amplio margen donde moverme y no me encasillo, que eso yo creo que es bueno. Bueno, de hecho Falkemi puedo contar poco. De hecho hicimos un anuncio un poco de tapadillo, ¿no? Que nosotros realmente no anunciamos oficialmente el juego, sino que lo hicimos a través de los youtubers, de Alex el Capo y Old Consumer, aprovechando que grabábamos la banda sonora y que era un evento que valía la pena compartir con la gente, ¿no? Pues anunciamos hoy, estamos trabajando en eso. Pero como es un proyecto tan grande y ambicioso, seguimos trabajando en ello. Idealmente saldría a final de año, pero antes, de hecho, van a salir otros 2 juegos que aún no hemos anunciado y que pues ahora mismo, aunque seguimos trabajando en Age of Alchemy, la mayoría de gente está trabajando en los otros 2 proyectos para acabarlos cuanto antes y continuar haciendo Age of Alchemy, ¿no? Entonces, son 2 proyectos más pequeñitos, pero que también queríamos hacer, que estamos haciendo hace tiempo y que bueno, al final el calendario iba así, la idea inicial era que primero salía Age of Alchemy y luego estos 2, pero a veces pasan estas cosas, ¿no? Que por calendario van diferente. En cuanto a Age of Alchemy te puedo contar pues que será cuando salga un juego free to play para móviles y tabletas, que será de acción y rol, en el que habrán combates por turnos, bueno, no por turnos en tiempo real, pero estratégicos, es decir, notarás que es por turnos porque tienes que hacer decisiones, pero será en tiempo real porque las cosas pasarán en el momento, ¿no? Y que estamos poniendo pues mucho interés y mucha ilusión porque es el tipo de juego que a nosotros nos gustaría jugar y encontrarnos en el catálogo. Que sí que hay ciertos juegos parecidos, pero son quizá demasiado casuals o demasiado hardcore, ¿no? O muy fáciles o muy difíciles. Y nosotros queremos quedarnos en ese término medio en el que pues casi todo el mundo pueda jugar y disfrutarlo. Si quieres dedicarle horas y poner a tu personaje al máximo y tal, y mirar cada arma, cuántos stats te da, pues puedes, y si no, pues simplemente disfrutas más de, o sea, haces clic, tap, 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 y vas seleccionando tus personajes y tus habilidades y vas disfrutando más del momento. Trabajando en lo que viene siendo tu ocio y tu afición, genera a veces un poco de apatía o un poco de cansancio porque estás 8 horas en la oficina hablando de videojuegos, diseñando videojuegos y luego llegas a tu casa y te apetece jugar, pero es más de lo mismo, ¿no? Y a veces pues no, llega un momento en el que dices no me apetece jugar y te cansas. Y eso ocurre, hay momentos en los que coges un juego con más ganas, otros en los que no. Yo personalmente procuro, para no quemarme, porque he visto gente en la industria que ha salido quemada porque ha abusado un poco, ¿no? Y al final es videojuego y hay más cosas. Procuro buscar afición o interés o dedicarle tiempo a series, ahora veo muchas series, al cine, procuro ir al cine a menudo, aunque no tanto porque es caro, pero me gusta mucho el cine. Leer también, procuro leer mucho, a veces incluso lees de videojuegos, pero ya es diferente, ¿no? Estás delante de un libro, de páginas, ya es otro chip. Y sobre todo pues también la parte obviamente social, ¿no? Con amigos, etcétera, con la pareja,
hacer cosas que te desconecten un poco de la pantalla, ¿no? Del videojuego y de algo que está constantemente lanzándote inputs, información y necesitas una reacción y tu cerebro a veces necesita descansar. Por eso yo a veces, últimamente lo que hago es ponerme una serie, ¿no? Que es más pasivo y estás allí y disfrutas igual, pero no has de pensar y no requiere acción por tu parte, porque a veces cansa. Es una lástima, a mí a veces me da penilla, ¿no? Porque es como, tengo este juego pendiente y quiero jugarlo, pero es que ahora mismo no me apetece. Pero creo que es sano porque luego cuando te vuelve el gustillo y dices, pues ahora lo retomo, ¿no? Acabo unos días, lo coges con más ganas y eso también es bueno porque redescubres un poco los videojuegos constantemente. De series ahora mismo veo bastantes, por suerte algunas ya han acabado y voy reduciendo mi lista, intento no aficionarme a nuevas porque si no, no ya basta. Pero ahora mismo veo Juego de Tronos, que ha empezado la nueva temporada, veo Walking Dead, que acabó la temporada, pero la serie quizá no está en su mejor momento, pero estoy enganchado y ya es por inercia. Veo Modern Family, veo The Big Bang Theory, veía Mentalist, que acabó hace poco, veo Castle, que me gusta mucho el Nathan Fillion, el actor, veo The Americans, que me gusta mucho. Quizás esta es una serie que recomendaría porque es menos conocida y a mí el tema policíaco, detectives, un poco de acción me gusta, que son americanos, o sea, son rusos en la época de la Guerra Fría, que fueron de jóvenes a América y entonces se han criado como americanos, pero realmente son espías para los rusos. Me gusta mucho. ¿Y qué más veo? Veo Better Call Saul, el spin-off de Breaking Bad, que me gustó mucho Breaking Bad y me está gustando mucho esta serie. Y ya son bastantes.